Hoy en Esto es otra historia os hablaremos de versos, pantorrillas, flamenco, sangre y romanticismo. Conoceremos la relación explosiva entre el conde duque de Olivares y Tirso de Molina, que acabó en vendetta. Os contaré el origen del mito de Don Juan y de dónde viene la expresión ser un calavera. Os hablaré de la historia real de la verbena de la Paloma y los secretos que hay dentro de su partitura. Hoy os voy a contar quién es el autor del Diablo Cojuelo, un playboy del siglo de oro que se pasó la vida pidiendo. ¿Qué tiene que ver los Salazar, Estrella Morente y Pedro Almodóvar? Aquí en Casa Pata lo voy a contar. Os describiremos uno de los crímenes más sangrientos y salvajes de la historia de Madrid. Os voy a contar qué es eso del teatro por horas y de dónde viene el género chico. Soy Carmen Sánchez Risco. Soy David Botello Y esto es otra historia. Hoy nos traemos las bicis a la calle de la Madalena, uno de los rinconcitos con más historia de Madrid. La calle de la Madalena se llama así porque aquí estaba la ermita de la Madalena. Ya veis qué fino ir a la historia. Comunica la plaza de Tirso de Molina con la plaza de Antón Martín y sirve de frontera entre el Madrid de los Austrias y el barrio de las Letras. Y si nos hemos venido hasta aquí es porque esta calle tiene historias a cascoporro, así que empezamos. Hola, soy Celia de Molina, soy actriz y esta es otra historia. Esta plaza tan Tirso de Molina fue durante 300 años el convento de la Merced. Lo fundaron, en tiempos de Felipe II, los chicos de la Orden de los Mercedarios Calzados. Les quedó tan pintón que fue el mejor convento de Madrid. Aquí estuvo enterrado un nieto de Hernán Cortés que pagó para que hicieran la iglesia del convento. También fue famoso porque aquí estuvo de monje Tirso de Molina. Cuando la desamortización de Mendizábal se derribó el convento y de repente salió esta plaza. Fíjate tú cómo son las cosas. Su primer nombre fue Plaza del Progreso y en el centro le pusieron una estatua a Mendizábal. Desamortizator. Acabada la guerra civil, le cambiaron el nombre y pasó a llamarse Plaza de Tirso de Molina. Se fundió la estatua de Mendizábal y su bronce se aprovechó para remodelar la estatua de Isabel II. Una de las cosas más sorprendentes de esta plaza es que por aquí pasaba el famoso Rosario de la Aurora. Cuando todo esto era el convento de la Merced, por aquí pasaba una procesión famosérrima del Madrid de los Austrias, la del Rosario de la Aurora. La procesión salía de la capilla de la Virgen de la Aurora en la iglesia de San Francisco el Grande. Recorría medio Madrid cargando con 36 farolas doradas, enormes y muy aparatosas. Al llegar aquí, la procesión pasaba por una calle muy estrechita que bordeaba el convento de la Merced. De pronto, la procesión del Rosario de la Aurora se encontró con otra procesión que venía de frente. A lo tonto, empezaron a pelearse sobre quién pasaba primero. La cosa se les fue de las manos y acabaron a farolazos. Desde aquel día, las autoridades prohibieron la procesión del Rosario de la Aurora. Y el pueblo, siempre sabio, se sacó de la manga eso de acabó a farolazos como el Rosario de la Aurora. Este señor tan cari acontecido, tan el hábito hacia el monje, tan con el pliegue enrollado así con la manita, es Fray Gabriel Téllez, más conocido en la República Literaria como Tirso de Molina. Fue un personajazo del siglo de oro, una de las cumbres del teatro junto con Lope de Vega y Calderón de la Barca. Fue uno de los máximos defensores de la nueva comedia de Lope de Vega. Y ha pasado la historia por ser el inventor del mito de Don Juan. Hola, mi nombre es George y soy el camarero del Rincón del Tirso y esto es otra historia.
Tirso de Molina nació en Madrid en tiempos de Felipe II. Y fue fraile mercedario, Filósofo, poeta, historiador, teólogo escritor, y dramaturgo. todo eso. De jovencito se hizo fraile de la Merced Calzada en el convento que estaba aquí. Luego se hizo cura, se fue a predicar a Toledo y se puso a escribir teatro como loco. Ya entonces se decía que cuando Tirso era estudiante en Alcalá de Henares, conoció a Lope de Vega, que era un autor consagrado. Desde entonces, Tirso se declaró ferviente discípulo de Lope y se puso a defender como un jabato la comedia nueva. Para él, el teatro tiene que ser divertido, Entretenido, interesante para todo el mundo, con muchos artificios, con muchos personajes, con muchos giros argumentales con mucho rizar el rizo con los enredos, y con mucho humor fino para conseguir un espectáculo total. o dicho con sus palabras, de la vida es un traslado, Sustento de los discretos, dama del entendimiento, de los sentidos banquete, de los gustos ramillete, esfera del pensamiento, olvido de los agravios, manjar de diversos precios que mata de hambre a los necios. y satisface a los sabios. Él mismo presume de haber escrito más de 400 obras de teatro, Si es cierto, es uno de los dramaturgos más prolíficos del siglo de oro. aunque a lo mejor se le calentó la boca y le dio por inflar un poquito el currículum. De todas las obras que escribió, se conservan unas 60. De vez en cuando escribía obras religiosas, pero lo que se le daba de perlas eran las comedias de enredo, El vergonzoso en Palacio El condenado por desconfiado. o Don Gil de las calzas verdes. Eso sí, si ha pasado a la historia es por ser el creador del mito de Don Juan. Soy Carmen, trabajo en Casa de Granada y esta es otra historia. Tirso de Molina escribió El burlador de Sevilla y El convidado de piedra, que es una obra que permitió que el mito de Don Juan se llevara al teatro por primera vez. El mito de Don Juan nació en la Edad Media. Parece ser que ahora hay algunos expertos que dicen que hay una obra que se llama Tan largo me lo fiáis, en la que dicen que también hay alguna referencia a Don Juan y que sería anterior y que se le atribuye a Calderón. Y digo que se le atribuye porque en aquella época era muy frecuente que cuando salía una obra nueva, los editores se la atribuyeran a los escritores que más éxito tenían para garantizarse pues cuantas más ventas mejor, ¿no? Realmente quien es su autor es un dramaturgo y actor que se llamaba Andrés de Claramonte. Don Juan Tenorio era un noble sevillano que era un libertino porque el tío, vamos, se propuso casi que como misión de vida el deshonrar a todas las muchachetas que se le pusieran por delante. Entonces, después de ya hacer de todo ya al final de su vida, pues en esta se encontró con una estatua que era del padre de una de sus víctimas. Y esta estatua le condenó a muerte y lo arrastró a los infiernos. Y esa es la trama principal de Don Juan Tenorio. Y vamos, que Don Juan, como sabéis, era un calavera, el más calavera de todos. Ya sabéis que un calavera es la persona que le gusta mucho parrandear, que le gustan las mujeres, salir hasta muy tarde, etcétera, ¿no? Entonces ya sabes que cuando sales mucho, pues la cara se te pone pues como adelgazas, tienes ojeras, más blanco, vamos, que te pareces a una calavera. Entonces esa sería una de las teorías de dónde proviene la expresión eres un calavera, pero hay otras que a mí me gustan más. Hay otra que dice que, bueno, en aquella época, la de Don Juan, eran muy frecuentes los bailes de máscaras. Entonces, los muchachos a los que más les gustaba salir de parranda solían vestirse de esqueletos. Entonces, pues de ahí eres un calavera como de aquellos de los que se visten de esqueleto, que son los que más les gusta salir. Y luego, a mí, mi favorita, la versión que más me gusta, es una que se atribuye a Raúl J. Sender, y es que Don Juan nació en la Edad Media, era de origen mozárabe, y en aquella época era también frecuente que había un día por semana que las muchachitas en edad de merecer se encontraran con los galanes en los cementerios. Y entonces, aquellos que pasaban más tiempo en los cementerios, no se sabe si porque tenían mucho éxito o porque tenían poco éxito, el caso es que se les llamaba calaveras, porque pasaban en el cementerio más tiempo que los propios muertos. Pero vamos, que tarde o temprano todos vamos a acabar siendo calaveras, ¿eh? Soy Adela Úcar, soy periodista y esto es otra historia. Tirso de Molina disfrutaba como un enano
escribiendo cosas de Don Juanes y de comedias de enredo. Lo que no sabía es que sus obras le iban a traer problemas con el tipo más poderoso del reino, el conde duque de Olivares. El conde duque de Olivares, valido de Felipe IV, era el mandamás del reino. Olivares quería crear una verdadera nobleza que administrara la cosa patria. Estaba convencido de que los nobles castellanos se habían convertido en una panda de vagos y maleantes. Para meter mano a esa nobleza decadente, creó la Junta de Reformación de Costumbres. Lo que pasa es que, para variar, algo se torció por el camino. En vez de meter mano a la nobleza corrupta, la Reformación se centró en la inmoralidad, que es un vicio muy del pueblo. Y se ve que los de la Junta pues no vieron nada inmoral en el comportamiento de la nobleza. Así que se pusieron a meterle mano a la gente de la farándula. Se prohibió la publicación de libros, novelas y comedias que pudieran perjudicar a la juventud. La primera víctima de esa ola mojigata fue, cómo no, Tirso de Molina, castigo ejemplar. La Junta de Reformación le tiró de las orejas por escandalizar con sus comedias prófanas y de malos ejemplos. Le amenazaron con la excomunión para que no hagan más comedias ni otro género de versos profanos. Y recomendaron a sus jefes que le mandasen a algunos de los monasterios más lejanos de su orden. Para evitar jaleos, le fueron mandando de convento en convento cada vez más lejos. En uno de esos traslados acabó dando clases durante 3 años en la isla de Santo Domingo. Así Tirso se convirtió en uno de los pocos escritores barrocos que conoció el Nuevo Mundo. Pero ¿por qué le castigaron a él y no a otros autores? ¿Qué pretendía exactamente la Junta de Reformación? ¿No os parece un castigo excesivo? Si lo que se cuenta es cierto, parece que la cosa venía de lejos y todo era una venganza del conde duque de Olivares. Hay quien dice que el conde duque de Olivares se la tenía jurada a Tirso de Molina. Parece ser que Tirso había tenido una bronca monumental con un miembro de su propia orden, Fray Pedro de Guzmán, que era pariente de Olivares. Imperdonable. También se habla de ciertas representaciones clandestinas de obras de Tirso en las que se satirizaba al conde duque. Imperdonable. Así que por lo que se ve, no solo se le castigaba por la cosa de la moral, ¿no? El castigo ejemplar de Tirso podría ser una vendetta del conde duque de Olivares. Un pulso desigual contra Tirso por ese artículo tan español del «Usted no sabe quién soy yo». Un asunto personal que estuvo a puntito de acabar con la vocación literaria de Tirso de Molina. Imperdonable. Claro, porque ¿cómo afectó todo esto al bueno de Tirso? La plaza Tirso de Molina la proyectó el conde de Romanones y popularmente, una vez que se hizo la reforma, se conocía como la Plaza del Progreso, que luego oficialmente también se conocía así. Esto es así porque a partir de aquí se consideraban ya los barrios bajos, a partir de aquí hacia embajadores, y bueno, los vecinos decían que había llegado el progreso a esta zona, y ese es el motivo. Soy Piedad González, de Madrid Distinto, y esto es otra historia. Tirso tuvo serios problemas con el conde duque de Olivares y estuvo un tiempo de exilio en exilio y tiro porque me cambio de domicilio. Eso es. Tirso lo tenía bastante claro y por eso en modo pataleo escribió que todo esto eran tempestades y persecuciones invidiosas. Dijo y aseguró que no iban a acabar con su vocación poética, pero lo cierto es que poco a poco fue dejando de escribir. Sus últimos años los pasó entre Madrid, Toledo, Trujillo y Soria, donde le dio por morirse. Como Lope y Calderón le superaron en fama, pues aquí nos olvidamos de él como de tantos otros durante más de un siglo. Hasta que a finales del siglo XVIII se recuperaron algunas de sus piezas y hoy podemos disfrutar de uno de los mejores escritores del siglo de oro. Este es el Teatro Nuevo Apolo, que se llama así porque antes hubo otro Teatro Apolo, más viejuno, irrefutable. El Apolo estaba en la calle Alcalá, se edificó sobre el solar del antiguo convento de San Hermenegildo, el lugar donde se ordenó sacerdote Lope de Vega. Era tan importante que se le conocía como la Catedral del Género Chico. Se dedicaba a la zarzuela y fue uno de los teatros más queridos del Madrid de la Restauración. En el Apolo se estrenaron un montón de zarzuelas, La Revoltosa, Agua, Azucarillo y Aguardientes o La Verbena de la Paloma, casi nada. Un buen día se derribó para construir la sede de un banco y se armó la Marimorena. Estas 4 estatuas son del Teatro Apolo.
Yo soy Policarpo. Yo soy Teresa. Y esta es otra historia. La última función del Teatro Apolo antes de cerrar para que lo derribasen fue la verbena de la Paloma. Al acabar la función, Federico García Sanchís, un autor que estaba en lo más alto del éxito, dijo unas palabras de despedida. El teatro estaba hasta la bandera, aficionados, actores, grandes figuras de la zarzuela, y allí no se movía nadie. La empresa se puso nerviosa y empezó a echar a la gente encendiendo y apagando la luz, pero nada, como si quedándose allí pudieran impedir su cierre. Hasta que ya apagaron del todo. Y se cuenta que García Sanchís, que estaba cabreadísimo, dijo: ¡Que apaguen! Pero no olviden que al matar al Teatro Apolo se da un golpe a lo más puro, vigoroso y característico del arte escénico madrileño. ¡Asesinos! Poco a poco la gente se fue levantando y saliendo. El Teatro Apolo había muerto. Larga vida al nuevo Apolo. El Teatro Apolo era tan especial para Madrid que antes de que se hubiera tirado el viejo Apolo, los dueños anunciaron que levantarían un nuevo teatro. Cuando se inauguró decidieron hacerlo con la última zarzuela que había sonado en el Apolo y pusieron otra vez la verbena de la Paloma. Pues estamos aquí en el Teatro Nuevo Apolo de Madrid, que se estrenó este teatro con la zarzuela La verbena de la Paloma. Y además es que hay una anécdota muy curiosa porque el Teatro Apolo, que vivió grandes noches de zarzuela, la verdad es que se estrenaron títulos muy conocidos por todos como La verbena, Agua, Azucarillos, Aguardiente y un sinfín de zarzuelas. Sin embargo, cuando se cerró, los escritores del momento, que se llenaron de pena de ver cómo se cerraba un templo de la lírica, escribieron un pequeño fragmento que se llamó El tabernero y la señorita, y que estos personajes de la verbena cerraban su taberna y se iban a otro sitio llenos de pena. Y la gente no se quería ir del teatro, y acabó la representación y la gente no se quería ir. La verbena de la Paloma, en ese mismo momento que se estrenó, se hizo famosa y quedaron en la historia de Madrid frases como: Julián, que tienes madre. Pero eso, yo lo digo. Que tienes madre, compórtate o no. Sí, no, a mí me lo dicen todos los días. No, todos los días no, pero me refiero, jolín, que es algo que son expresiones que muchas veces no sabemos de dónde nos vienen y vienen de aquí. Y es más, la gente joven cuando viene a ver zarzuela, lo que se sorprende es de repente de ver cosas que parecen muy modernas y resulta que tienen un siglo y que se decían hace un siglo, y otras personas, digamos, disfrutan de entender por qué somos hoy como somos y de dónde viene lo de ser más chulo que un 8 y muchísimas expresiones. ¿De dónde viene ser más chulo que un 8? Pues viene de que había un tranvía, el tranvía número 8 es el que llevaba a los madrileños a la zona donde estaban las verbenas. Entonces, para venir a la verbena iban todos los chulapos madrileños y por eso era más chulo que un 8, porque estaba lleno de chulapos. La verbena de la Paloma, pues el libreto lo hace Ricardo de la Vega, y entonces pues Ricardo escribía muy mal, tenía muy mala letra, ¿no? Cuando enviaba los textos en la revista en la que trabajaba, tenía un chico que le corregía y tal, entonces llegaba muchas veces el chiquillo a Ricardo y decía: Ricardo, yo no entiendo aquí qué pone, que esto lo tenemos que editar y no sé lo que pone. Y bueno, pues hubo cierta relación entre Ricardo y este muchacho. Y un día le vio Ricardo triste y le dice: ¿qué te pasa? Dice: ay, pues que he visto a mi chica con su hermana en un carruaje y parecía que estaba ligando con un señor mayor y estoy triste y no sé qué, parece. Dice el muchacho Ricardo, dice: como encuentre yo a ese golfo en la verbena de la Paloma, es que se la lío parda. Y de ahí Ricardo de la Vega cogió la idea, pues tenemos una maravillosa zarzuela, La verbena de la Paloma, con música de Tomás Bretón. Pero al principio se lo ofrecieron a Chapí, el libreto se lo ofrecieron a Chapí, y entonces al parecer hubo problemas. No se sabe muy bien si los empresarios del Teatro Apolo le dijeron a Chapí que la música era muy seria, o los empresarios estaban cabreados con Chapí porque estaba entonces, en este momento, finales del siglo XIX, empezando la Sociedad de Autores, lo que hoy conocemos como SGAE, ¿no? Entonces, bueno, Chapí dijo: toma, Bretón, tienes este libreto, ponle tu música.
Y también, pues de ahí salió Bretón, que lo tuvo que componer en 19 días. Y fíjate cómo lo haría, que hay conservatorios en Europa donde enseñan composición y orquestación y toman como ejemplo la verbena de la Paloma. Es verdad. O sea que algo bien haremos. Soy Edgar Martín, director de la Orquesta Sinfónica Camerata Musicalis. Soy Lorenzo Moncloa, tenor y amante de toda la buena música. Y esto es otra historia. ¿Dónde vas con mantón de Manila? ¿Dónde vas con vestido chiné? A lucirme y a ver la verbena y a meterme en la cama después. ¿Y quién es ese chico tan guapo con quien luego la vais a correr? El botello que es muy historiado y me cuenta la historia muy bien. Soy Tálida, la encargada de España Ganí. Esto es otra historia. Esta calle tan altisonante, tan con balcones a la calle, tan Luis Vélez de Guevara fue la calle de las Urosas. Aquí tuvo una casa Luis Vélez de Guevara, que fue un dramaturgo y novelista del siglo de oro, autor del Diablo Cojuelo. A Luis Vélez de Guevara le dio por morirse en una casa que tenía en esta calle. Pero antes tuvo una de las vidas más ajetreadas del siglo de oro. Luis era un playboy, cuidado, era un playboy, era un ligón de la época. El tío tenía 3 mujeres, un montón de amantes y un montón de hijos, claro. Así que, ¿qué pasaba? Que tenía un montón de hijos y un montón de bocas que alimentar. Entonces pasó toda la vida sin un duro. El tío empezó de paje de un cardenal. Luego soldado en Italia, soldado. Es bueno, eso para ligar también está muy bien, que el tío era un playboy. Y luego vino a Madrid, donde fue cortesano. Una vez en Madrid empezó a trabajar para el conde de Saldaña. ¿Quién era este señor? Era hijo del duque de Lerma, que era un español. ¿Por qué? Porque fue uno de los primeros que pegó un pelotazo inmobiliario. Se llevó la corte a Valladolid, por aquí. Ahí trincó bien. Por eso era muy español. Y el conde de Saldaña encargaba comedias, que era pues lo que se llama la época de comedia, porque era la época de Lope de Vega, y marcaba el paso Lope de Vega y todo el mundo hacía comedias. Cuando el conde de Saldaña empezó a tener problemas, prescindió de este hombre y a este hombre le empezaron a entrar los problemas económicos. Entonces cogió fama en esa época de 2 cosas, de pesetero y de pedigüeño. Así que pidiendo, fue de casa en casa hasta que le dieron un carguito oficial, aunque sin sueldo. Siguió pidiendo hasta que consiguió una pensión mensual de 200 reales, que estaba muy bien para la época. Pidiendo, consiguió ayuda de vestimenta y de condumio. Y pidiendo, el rey Felipe IV le puso un puesto de carnicería en el mercado. Le fue muy bien. Hay que pedir. Su obra que más lo petó, El Diablo Cojuelo, una novela. Va de un señor estudiante, don Cleofás, que es curioso que los estudiantes de la época se trataba de don, eran como la élite. Ahora pues los estudiantes pues son pues, gente que trabaja fines de semana para ganarse unas pelillas. Pero bueno, era otra época. Entra a la guardilla de un astrólogo y le vea de una redoma son estos botecitos que usan los alquimistas, de gordos por abajo, y a un diablillo. Y el diablillo, para agradecérselo, le dice: te voy a llevar de Marchuki por Madrid, un garbeito por Madrid. ¿Qué hicieron? Pues fueron por los tejados de la ciudad, ¿no? Y lo que hacía el diablo es que levantaba los tejados para que don Cleofás pudiera ver lo que estaba haciendo la gente, ¿no? Era como un poco un rollo boyer. Lo que Luis Vélez de Guevara quería hacer en esta novela era decir que los nobles madrileños eran un poco hipócritas, un poco falsos. Pero lo hace muy sutilmente. Tú tienes que leer entre líneas por si no tampoco te enteras mucho. Por ejemplo, en la primera parte les llama sabandijas humanas, ahí, sutilmente. Ahí, sutil, ¿no? Muy sutil, muy elegantemente. Sí, sabandijas humanas. Para que el tío lo que no pensó es que los nobles eran los que le daban de comer. En esto se da cuenta según va escribiendo, porque el tío al principio se calienta, va escribiendo, pero ya luego va bajando un poco el tono y ya los nobles empiezan a molar, por eso no muerdas la mano que te da de comer, que te está poniendo la sopita caliente, que ya comer caliente en la época era todo un lujo, y ya a partir de la quinta parte empiezan a molar un poquito los nobles. ¿Le funcionó? No lo sabemos, porque poquito después de publicar la novela le dio por retirarse y poquito después por morirse en una casa de esta misma calle, Luis Vélez de Guevara, por eso se llama así la calle. Lo que sí sabemos es que una vez que se muere, abre su testamento y que había dejado un montón de deudas, así que seguía pidiendo, incluso después de muerto, pidió a sus hijos que se las pagara. ¿Se las pagaron? No lo sabemos, pero ojo, él ahí lo dejó. Soy Álvaro Velasco, soy cómico y guionista y esto es Otra Historia. Con mi facha de extranjero
judío errante y pastor griego, de vagabundo y de ladrón. Que vengo a ti, mi dulce amiga, gran manantial en mi fatiga, tus 20 años a buscar. Y yo seré, si lo deseas, príncipe azul con tus ideas, igual que tú yo sé soñar. Y detener cada momento, parar el sol, parar el tiempo, vivir aquí la eternidad. Y así contigo he de lograr vivir aquí la eternidad, igual que tú, yo sé soñar. Le, 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 Hola a todos, es un placer estar aquí con vosotros. Mi nombre es Melón Jiménez, toco la guitarra flamenca y de vez en cuando canto. Y esto es Otra Historia. Esta tabernita tan fotografías, tan tablao, tan templo del flamenco es Casapatas. En 30 años de vida, por aquí ha pasado lo más grande del cante y el baile flamenco. García, ¿qué arte tiene mi? Te equivocaste al pensar que mi mundo se iba a derrumbar, que sin ti no podría continuar. Me verás volar, 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 volar alto. Me verás volar, volar, volar muy alto. Bueno, pues aquí estamos en Casapatas porque es un sitio, la verdad, muy bonito. Tiene muchas historias, ¿no? Aquí han pasado mucha gente de mi familia, ¿no? Por ejemplo, Guadiana, que es un gran cantador, Ramón Portugués también. Por aquí también pasó Estrella Morente, que cuando era chiquitilla, con 16 años, la llamaban Estrellita. Casapatas es lo que tiene, ¿no? Que es que te atrae, ¿no? Que es algo especial, ¿no? Que lo ves a las personas que están tan cerca y que cantan y que te llegan, ¿no? Y que te ponen los pelos de punta. Bueno, es que este barrio era muy flamenco, bueno, y lo es, ¿vale? Está la familia Carbonell, ¿vale? Hay un mogollón de flamenco, mi primo Paquete, la Barbella del Sur, también tiene su estudio aquí al ladito. Aquí todos los flamencos han pasado y viven muchísimo, la verdad. También hay una fundación flamenca para el flamenco, ¿no? Para los niños, para que vayan aprendiendo, y eso es lo más importante y lo más bonito que hay. Claro, es que sí, aquí en Casapatas, sí. De todas maneras, el flamenco se declaró en el 2010 Patrimonio de la Humanidad. Fíjate, eso también hay que recordarlo. Claro. Que el flamenco no es solamente tocar las palmas y ole ole, ¿no? El flamenco lo tienes que llevar dentro, que es lo que digo yo. Porque yo vengo de gente muy flamenca, ¿no? Vengo de Porrina de Badajoz, ¿no? Que ese hombre cantaba con nada. Bueno, yo os voy a contar una historia que hace ya muchísimos años, en la época de los años 80, entonces antes era un teatro alternativo y parece ser que los primeros pinitos que dio Almodóvar los dio en este teatro alternativo, antes de ser esto ahora un tablado flamenco. ¿Ah, sí? Sí, sí, cariño. Bueno, pues si eso lo cuentan será por algo, porque aquí todo en Madrid se sabe. Bueno, yo soy Encarni Salazar y soy cantante, y esto es otra historia. Ali, ali, oh, ali, ali, oh, ali, 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 se la llevan, ali, 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 se la llevan, ali, 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 se la llevan. ¡Tacatá! Estamos en el Palacio del Marqués de Perales, aquí en la calle Magdalena número 10, y es el edificio central, la sede central de Filmoteca Española. El edificio está abierto todas las mañanas de entre semana para visitar cuando queráis. Yo soy Carlos Reviriego, director adjunto y director de programación de Filmoteca Española, y esto es otra historia. Esta mansión tan nobiliaria, tan Filmoteca Nacional, tan vaya con la portada, es el Palacio del Marqués de Perales.
En tiempos de Felipe V, el marqués de Perales se lo encargó a Pedro de Rivera, un arquitecto que ya sabéis que somos muy fans de él. Madrid estaba ahí con los cambios a topics por orden del nuevo rey Felipe V. Borbón y cuenta nueva. Es uno de los palacios barrocos más picuetos que se conservan en Madrid. Tuvo una vida de fiestuquis y jolgorios a la altura de su categoría, hasta que en 1808 la tranquilidad de su existencia se quebró. Aquí dentro tuvo lugar uno de los crímenes más salvajes y sangrientos de la historia de Madrid. 1808. José I es rey de España por la gracia de Napoleón, hasta que se entera de que les hemos dado pal pelo en la batalla de Bailén y pone pies en polvorosa. Napoleón, con un cabreo de narices, se vuelve decidido a sentar en el trono de nuevo a su hermano. En Madrid se prepara la defensa de la ciudad. Se hace un llamamiento a los vecinos entre 16 y 60 años. Y se reparten 8.000 fusiles. Lo que pasa es que no hay cartuchos suficientes para todo el mundo. Las fábricas de pólvora no dan abasto con los cartuchos y se llenan de voluntarios. El tercer marqués de Perales dirige una de estas fábricas en la calle Embajadores. Tiene 42 años, es un tipo guapetón, muy popular entre la manolería y con fama de Don Juan. Se cuenta que acaba de salir de una aventura con una manola que unas veces se llama Pepa la Naranjera y otras veces la Zaina. Dicen que han roto porque al marqués le ha dado un carpe diem con una duquesa. Pepa la Naranjera o la Zaina está muerta de celos y rumia su venganza en las tabernas de Lavapiés. Así llegamos al 1 de diciembre de 1808. Son las primeras horas de la tarde. Napoleón está a las puertas de Madrid. Los ánimos están muy crispados en la capital. Hay un odio absoluto contra todo lo que huela a gabacho. El pueblo intenta armarse para defender la ciudad cercada por las tropas francesas. De repente, alguien descubre que los cartuchos que le han entregado están rellenos de arena. ¡Oh! ¡Traición! Pepa la Naranjera o la Zaina aprovecha la circunstancia para darle un escarmiento a su marqués, afrancesado. Y sin pensárselo dos veces dice que ha sido el marqués de Perales. ¡Traidor! Dicen que los cartuchos que están rellenos de arena son los que salen de su fábrica. Sin querer o queriendo, Pepa la Naranjera ha prendido la mecha del odio contra el marqués. ¡Todos a la Magdalena! Una turba enfurecida viene hacia aquí. ¡A la casa del marqués! La turba enardecida recorre las dependencias. Afrancesado. El portero del palacio cierra la puerta, pero no sirve de nada. El tumulto, a hachazo limpio, echa abajo la puerta. ¡Traidor! ¡Traidor! Todo ocurre muy deprisa. ¡Afrancesado! ¡Afrancesado! En cuestión de segundos, el marqués muere cosido a puñaladas en medio de un brutal linchamiento. ¡Afrancesado! Fuera en las calles se escucha decir: ¡Le han matado! ¡Ya le han matado! Después de muerto, la masa enfurecida coloca el cadáver del marqués sobre una estera y lo arrastra por las calles de Madrid. ¡Traidor! ¡Afrancesado! El pueblo de Madrid condenó al tercer marqués de Perales sin darle la oportunidad de defenderse. Galdós contó la escena en Napoleón en Chamartín, uno de los episodios nacionales. Oculta la identidad del marqués con el nombre de Juan de Mañara. Y afirma que casi puede asegurarse que Mañara no fue el autor de la superchería de los cartuchos. El marqués fue víctima del odio a los franceses, de una guerra sin sentido y de una época oscura, turbulenta y brutal. Por eso, marqués, en Esto es otra historia te declaramos inocente. Soy Roberto Tabernero, trabajo en la Filmoteca Española y esto es otra historia. En esta casa tan calle de la Magdalena número 18 vivió y murió Patricio de la Escosura. Fue un personaje contradictorio, olvidado y polémico. Formó parte del núcleo duro de los poetas románticos. Y fue el político que provocó la caída definitiva de Espartero. Patricio de la Escosura tenía un padre militar que era héroe de la Guerra de la Independencia. Cuando terminó la guerra, escondió en su casa a muchos amigotes liberales que huían de Fernando VII. Patricio siempre dijo que aquellas visitas le impresionaron mucho y que le influyeron durante toda su vida. Aquí en Madrid, Patricio fue alumno de Alberto Lista, quien le metió en la cabeza los ideales románticos que venían de Europa. En su escuela se hizo coleguita de José de Espronceda y de Ventura de la Vega. Con 16 añitos, vio desde la calle Toledo la ejecución
de riego en la Plaza de la Cebada. Entonces se montó con Espronceda y Ventura de la Vega la sociedad secreta de los numantinos para vengar aquella muerte. Para derribar al gobierno absoluto. Y para asesinar a Fernando VII. Pero se ve que la cosa les salió fatal porque les detuvieron, les juzgaron y les desterraron. Cuando Escosura volvió del destierro se hizo militar y luchó en el bando liberal durante la Primera Guerra Carlista. Acabada la guerra, cambió las armas por la pluma y se puso a escribir. Se reencontró con sus colegas del cole de Lista y se metió con ellos en la famosa tertulia del Parnasillo, en el Café del Príncipe. A veces al salir del café, los más jóvenes del Parnasillo se montaban la partida del trueno. Escosura, Larra, Espronceda, Ventura de la Vega, Mesoneros Romanos y Bretón de los Herreros se montaron la partida del trueno. Al salir de la tertulia del Parnasillo se iban a buscar aventuras por las calles de Madrid. Una noche Larra apareció con un cubo de pintura roja dispuesto a pintar lo primero que pillara. Se encontraron una fiesta de nobles con varios coches de caballos aparcados en la puerta. El coche más llamativo era un cabriolé amarillo con el cochero dormido dentro, pues Larra lo pintó de arriba abajo. El cabriolé era del duque de Alba, que cuando salió de la fiesta no era capaz de encontrar su coche. Ni siquiera cuando el cochero despertó y le juró y perjuró que aquel era su coche. También se divertían atando una cuerda a un coche en un extremo y en el otro extremo al puesto de una castañera. Cuando arrancaba el coche, arrastraba el puesto, las castañas y la castañera, que ya os podéis imaginar la risa que le hacía sobre todo a la castañera. Muy graciosos. A ver, que ya veis que no es que estemos muy de acuerdo con sus bromitas, pero es que estamos hablando de la crème del romanticismo español. Mientras cultivaba la literatura y el gamberrismo, Escosura empezó a vivir de la política. Se metió al Partido Moderado de Narváez y llegó a ser ministro de la Gobernación. Viendo los chanchullos de los moderados, se cambió de bando y se pasó al Partido Progresista. Tras la bicalvarada, se hizo amigote de Espartero y volvió a ser ministro de la Gobernación, pero esta vez con él. Patricio y Espartero formaban un tándem perfecto, tanto que la oposición le llamaba Patricio Espartero, como si fuesen uno. El otro personaje político del momento era O'Donnell, ministro de la Guerra. Patricio y O'Donnell se llevaban tan malamente que Espartero decidió que los dos presentaran su dimisión y los tres se plantaron ante la reina. Pero el tiro le salió por la culata. Isabel II aceptó la dimisión de Patricio, pero no aceptó la dimisión de O'Donnell. Cuando Escosura salía ahí cabizbajo, pues Espartero le tomó del brazo y mirando a la reina dijo: «Espera, que nos vamos juntos». Era su manera de presentar la dimisión. Cuando abandonaron la sala, Isabel se volvió a O'Donnell y dijo: «Estoy segura de que no me abandonarás, ¿verdad?». Por supuesto, O'Donnell estaba en el ajo. Sacó del bolsillo la lista de ministros que llevaba preparada y se quedó de presidente. Sin querer, Patricio, el poeta romántico, el ídolo del Partido Progresista, había provocado la caída definitiva de Espartero. Y con la caída de Espartero, Patricio provocó su propia caída. Luego, con Amadeo de Saboya, salió de diputado radical. Le mandaron de embajador a Alemania y allí empezó pues con los achaques propios de ser un viejuno. Cuando llegó la Primera República se lo volvieron a quitar de en medio y le quitaron la embajada. De vuelta a España, desengañado, solo y más pobre que las ratas, le dio por morirse en esta casa. Como dijo Menéndez Pelayo, Patricio fue un tipo con más revueltas que el laberinto de Creta. Bueno, pues estamos aquí en la calle Relatores número 20, al lado de la plaza de Tirso de Molina, y aquí detrás tenemos la antigua casa palacio del Marqués de la Vera. Soy Aarón Guerrero, la mitad de la Malaje. Y yo soy Manuel Urbano, la otra mitad de la Malaje. Y esto es otra historia. Exactamente, más o menos por aquí, en el antiguo número 40 de la calle Madalena, estuvo el Teatro Variedades. Era un teatro modesto, popular, baratito, con 800 butacas. Estuvo abierto hasta que el fuego lo cerró cuando lo devoró. Fue el local más dicharachero de Madrid y fue la personificación del género chico, porque aquí nació el teatro por horas. Bueno, David, Carmen, nos situamos en el siglo XIX, España de la Restauración. ¿Y qué era lo que más triunfaba en aquella época? Las grandes zarzuelas. Las grandes zarzuelas en los grandes teatros. Duraban unas 4 horas, tenían unos 3 actos y costaba mucho dinero. Era para las clases más altas. Y un buen día, chicos, llega la crisis.
¿Y qué pasa con las zarzuelas? Más costes de producción, las entradas mucho más elevadas y los teatros empiezan a vaciar. Pero había público, en las calles había gente que se lo quería pasar bien. ¿De quién estamos hablando? Pues de una incipiente clase media, del zapatero de Chamberí, del propietario de una verdulería en Chueca, de los funcionarios de Hacienda, esa incipiente clase media que quería pasárselo bien, que quería disfrutar de la cultura, pero no tenía tanto dinero como hasta ahora estaban acostumbrados los ricos que iban a ver las zarzuelas. Claro, la solución, la gran idea fue reducir el tiempo de las zarzuelas. Donde antes había una zarzuela que duraba 4 horas, ahora había 4 zarzuelas de 1 hora. Ese fue el gran éxito del Teatro Variedades, que estaba además aquí al lado, chicos, y eso fue lo que cambió el futuro de la zarzuela. Así que ya tenemos nacido, recién nacido, el teatro por horas. Las zarzuelitas, los sainetes, los teatros de menos de 1 hora. Esas zarzuelitas es lo que hoy conocemos como el género chico. Claro, muchos autores consagrados del momento se tomaron esto casi como una herejía, ¿no? Cambiaban los temas, cambiaban los tiempos y se veía como que un menosprecio casi en las temáticas, pero tuvo que venir el gran Benito Pérez Galdós a dignificar esto y a ponerle el valor de lo que realmente era, que era democratizar la cultura, ponerlo al alcance de todos los peculios, decía él. Teatro por horas es un éxito, lo empieza, como decimos, a petarlo en Madrid. ¿Y qué pasa cuando algo tiene mucho éxito? Pues que el resto de empresarios se empieza a fijar, recordemos, quieren llenar sus teatros, incluso los grandes teatros, y hablamos ya del Teatro Apolo. ¿Qué pasa, chicos, cuando viene, imaginaros, el cantante de moda internacional a Madrid? Se deja la mejor canción, la más conocida, para el final, ¿no? Pues el Teatro Apolo hacía lo mismo. La función más popular, la que tenía más éxito, la dejaba para el final en una serie, imagínate, de cuatro funciones. De ahí el lema, el refrán popular de la cuarta del Apolo. Hasta el punto que en el estreno de La Verbena de la Paloma, se estrenó en el Apolo, en segunda posición, era la segunda función de aquella tarde. Fue tanto el éxito que al día siguiente el propietario dijo, la dejo para el final, como si fuese la canción estrella. La Verbena de la Paloma se convirtió en la cuarta del Apolo de aquella época. Y así, chicos, comenzó la nueva edad de oro de la zarzuela, del género chico, con autores como Ruperto Chapí, Chapo para él, con Federico Chueca, con Tomás Bretón, con Barbieri. Soy Diego Losada, periodista, y esto es Otra Historia. Las tablas del Variedades vieron nacer otro género que dio mucho que hablar en la época, el de las variedades. En 1866 se estrenó El joven Telémaco, pasaje lírico-mitológico burlesco en 2 actos y en verso. Francisco Arderius era un actor muy espabilado que había alquilado el Variedades, que era el teatro de moda en esa época. Quería petarlo con la versión madrileña de un nuevo género burlesco que había visto en París, el Teatro de los Bufos. Era una especie de opereta con canciones muy pegadizas y muchas mujeres muy ligeras de ropa. Arderius escribió que en esta bendita tierra somos todos muy aficionados a reírnos. Ni todos los males de la madre patria son causa suficiente para quitarnos el buen humor. Por tanto, habrá bufos en España. Arderius contrató al periodista de moda, a Eusebio Blasco, para que le compusiera una comedia bufa. Le pagó un pastón, le prometió el oro y el moro y le dijo, si no gusta lo que escribes, lo perderé todo y tú tendrás la culpa. Para añadir más presión, le dio solo 10 días para acabarla. A Eusebio Blasco le sobraron 4. En 6 días terminó El joven Telémaco. Mezcló a Telémaco con diosas griegas, un coro de ninfas, Ulises, Cupido y Mentor. El día del estreno fue muy celebrado cuando en la escena novena Mentor ordena al coro de ninfas que cante en griego. Como no saben la lengua, las ninfas se inventan sobre la marcha un griego macarrónico. Suripanta, la suripanta, macatrunqui de somaten. Suripanta, la suripanta, macatrunqui de somaten. Aquí ya el teatro se vino abajo, porque la canción era ingeniosa, pegadiza y muy graciosa. Tampoco hay que desdeñar que las ninfas aparecían escandalosamente ligeritas de ropa, enseñando la pantorrilla izquierda. ¡Libertinaje! ¡Desvergüenza! ¡Inmoralidad! El estribillo fue tan popular que desde entonces a las coristas se les llama suripantas.
En el programa de Mano, Blasco pidió que sustituyeran el coro de ninfas por coro de suripantas. Y esto no da para más. Os esperamos en la próxima ruta de Esto es otra historia, aquí en Telemadrid.